Bienvenidos amigos a su programa de escucha, recuerda y contesta, donde ustedes saben que el modo que lo hacemos es a través de la palabra de Dios. Leemos un texto bíblico, ustedes con mucha atención lo escuchan y luego responden a las preguntas que yo les voy haciendo. Esto es para ver si son capaces de comprender, si son capaces de fijarse en los detalles, en las personas, en los nombres, en los números. Porque a veces cuando vamos a la misa escuchamos la primera lectura, el salmo, el evangelio, pero después ya no sabes nada. ¿De qué trató? ¿Quién sabe? ¿De qué habló el Padre? ¿Quién sabe? Por eso este programa es con esa finalidad. Primero escucha con atención. Después recuerda lo que se ha proclamado y después contesta a las preguntas. Recuerden que cada pregunta les doy 3 opciones. En ocasiones son preguntas complementarias, es decir, que tú tienes que complementar lo que hace falta a la frase o contestar. Hoy vamos a leer un texto bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro para mí es muy interesante porque nos habla acerca de lo que pasó una vez que Jesús ha resucitado. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la iglesia en los primeros inicios, cómo inicia la iglesia, cómo fue la vida de los apóstoles, cómo fue las primeras comunidades cristianas. Así es que hoy vamos a poner atención a un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos va a hablar de un milagro con 2 apóstoles. Vamos a pedirle hoy a una de nuestras lectoras aquí de Topiltepec que nos proclamen y comenzamos con el primer paso. Escucha el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Adelante, Mari, te doy aquí el lugar para que nos hagas favor de proclamar la lectura de hoy. Un cojo es sanado. Un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde y era la hora de la oración. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo vieron y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda». Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. El cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre?
y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra devoción a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien cuando Pilato quiso soltarlo, ustedes no lo permitieron, en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo. Ustedes pidieron que se soltara a un criminal, y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que le ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Gracias, Mari. Bueno, nos ha proclamado Mari ahorita un pasaje. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo del 1 al 16. Hemos escuchado un pasaje acerca de la curación de un hombre que estaba enfermo por medio de dos apóstoles, que en realidad no lo hacen los apóstoles, sino el que hace los milagros es Jesús, pero ocupa como instrumento de sanación a dos de sus apóstoles. Así es que si usted ya escuchó, ahora va a recordar. Recuerde los nombres, los lugares, ¿sí?, los detalles, para que me conteste. Escucha, recuerda y contesta. Hoy les voy a hacer 8 preguntas, siempre les hago 7, hoy van a ser 8 preguntas interesantes acerca del texto. Ojo, no se confundan, acerca del texto, ¿sí? Primera pregunta de hoy. ¿Qué apóstoles fueron al templo? ¿Qué apóstoles fueron al templo? Opción A, Santiago y Felipe. Opción B, Pedro y Juan. Opción C, Pedro y Pablo. ¿Qué apóstoles fueron al templo? Tiene 10 segundos para contestar. Así comienza, justamente así comienza el texto que hoy hemos escuchado. Dice, un día, tal, fueron al templo. ¿Quién fue al templo? ¿Quién de los apóstoles? De entrada, fíjense, en las opciones que le acabo de dar, hay uno que no es apóstol, entonces ese elimínelo. Fíjese, de estas 3 respuestas que le acabo de dar, hay un hombre que no es apóstol, ese elimínelo. Le quedan 2, de esas 2, ¿cuál es los apóstoles que fueron al templo? ¿Quiénes son? Listo, ya pasaron los 10 segundos. ¿Contestamos? Pedro y Juan, exacto, Pedro y Juan. Eso, así comienza el texto. Un día, Pedro y Juan fueron al templo, ¿sí? De esas 3 opciones que yo le estaba dando, Pablo no es apóstol. No es considerado dentro del grupo de los 12. Bueno, pregunta número 2. Ahí le va. ¿A qué hora oraban? ¿Sí? ¿A qué hora oraban? Pedro y Juan fueron al templo a orar. ¿A qué hora oraban? Opción A la 1 de la tarde. Opción B, a las 3 de la tarde. Opción C, a las 6 de la tarde. ¿A qué hora oraban? A ver, esto es interesante, porque hoy hasta la iglesia, fíjense, hasta la misma iglesia sigue guardando esa hora que es importante. ¿A qué hora oraban? Opción A, opción B, opción C. Conteste. 10 segundos para contestar.
¿Listo? ¿A qué hora? Opción B, a las 3 de la tarde. De hecho, hasta la iglesia, fíjense qué interesante, la iglesia sigue guardando esta hora, que es interesante, porque a las 3 de la tarde se reza la coronilla de la Divina Misericordia. A las 3 de la tarde muchos rezan, porque es la hora en que nuestro Señor muere. Por eso Pedro y Juan fueron al templo a orar a las 3 de la tarde. Pregunta número 3. ¿Qué hacía el cojo en la puerta? Repito la pregunta. ¿Qué hacía el cojo en la puerta? Opción A, pedía limosna. Opción B, pedía ayuda. Opción C, gritaba. ¿Qué hacía? 10 segundos. Dice la Escritura, dice la Biblia que hemos escuchado, que en la puerta había un cojo, ¿sí? ¿Qué hacía ese cojo en la puerta? De estas 3 opciones, contésteme qué hacía. Opción A, opción B, opción C. Contestamos. Opción A, pedía limosna. Exacto, dice el texto sagrado que el cojo que estaba en la puerta estaba pidiendo limosna. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaba la puerta? Fíjense qué interesante, que hasta el texto dice el nombre de la puerta. Dice, la puerta se llamaba, ¿cómo se llamaba la puerta? Opción A, la bonita. Opción B, la grande. Opción C, la hermosa. ¿Cómo se llamaba la puerta? Justamente allí, en ese lugar donde estaba el cojo pidiendo limosna, en la puerta. ¿Cómo se llamaba esa puerta? Estamos hablando estamos hablando del templo. Del templo. El templo tiene una puerta, la puerta principal. ¿Cómo se llamaba esa puerta? ¿Listos? Opción A, opción B, opción C. Opción C, exacto, la hermosa. Dice, fíjense, dice aquí el texto. El cojo de nacimiento junto a la puerta llamada la hermosa, allí que pedía limosna. Pregunta número 5. ¿Qué le dijo Pedro al cojo? Repito la pregunta. ¿Qué le dijo Pedro al cojo? Opción A, en el nombre de Jesucristo, levántate. Opción B, yo te curo, levántate. Opción C, ten una limosna. ¿Qué le dijo Pedro al cojo? Cuando Pedro y Juan iban entrando al templo a las 3 de la tarde a hacer la oración, vieron al cojo que estaba ahí pidiendo una limosna. ¿Qué le dijeron? De estas 3 opciones, ¿qué le dijeron? Opción A, opción B, opción C. ¿Listo? Por eso es importante poner atención en los detalles, ¿sí? Los detalles es lo que nos van a decir muchas cosas. ¿Qué le dijo? ¿Contestamos? Opción A, exactamente. San Pedro le dijo al cojo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice, ¿qué pasó? Que así fue exactamente. El cojo se levantó en ese momento y entonces empezó, dice, San Pedro lo agarró de la mano, lo levantó y sus pies cobraron fuerza. Por eso le dijo, levántate, en el nombre de Jesucristo, levántate. Pregunta número 6. ¿A dónde corrió la gente para ver el milagro? Este milagro que sucedió después, una vez que Pedro y Juan entran al templo, ya con el cojo, entran al templo a orar. ¿A dónde corrió la gente para ver el milagro? Opción A, al pórtico de Salomón. Opción B, a la piscina de Siloé. Opción C, a Jericó. ¿A dónde corrió la gente? Lo dice hoy la Biblia. 10 segundos para contestar. ¿A dónde corrió la gente? Ahí está la respuesta de estas 3
opciones, ¿cuál es la buena? ¿Listo? ¿Cuál es? Opción A, al pórtico de Salomón, exactamente. Fíjense, dice aquí en la Biblia. Dice, el cojo que había sanado no soltaba a Pedro. Luego, dice, la gente con los israelitas, la gente miraron y lo siguieron al pórtico de Salomón. Ahí está. Pregunta número 7. Completa la frase. Esta es completar la frase. Yo digo la primera parte y ustedes completan la segunda. Completa la frase. El Dios de Abraham, de Isaac y de... Opción A, Jesús. Opción B, Jacob. Opción C, Israel. Completa la frase. El Dios de Abraham, de Isaac y de estas tres, ¿cuál es? Esto mucho lo repetimos, El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de... ¿Listo? ¿Cuál? ¿A, B o C? B, Jacob. Dice aquí, fíjense, cuando Pedro les habla, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que Dios le dio el más alto honor a su siervo. Ahí está. Entonces la frase es Jacob. Última pregunta, número 8. Esta es regalada, Esta es regalada, pero que también está hoy aquí en la Biblia. ¿A quién soltó Pilato? Opción A Jesús. Opción B, a un criminal. Opción C, a una enferma. ¿A quién soltó Pilato? Pedro está hablando y San Pedro les está recordando lo que había pasado anteriormente. Cuando les dice, ustedes pidieron la liberación ¿de quién? ¿De Jesús? ¿De un criminal o de un enfermo? De hecho, muchos no sabemos hasta el nombre de la persona, pero hoy el texto nada más está diciendo ¿de un qué? ¿De Jesús? ¿De un criminal o de un enfermo? ¿Qué era esa persona que fue soltada por Pilato? ¿Qué era? ¿Contestamos? Era un criminal, exactamente, que todos sabemos hasta el nombre de ese criminal llamado Barrabás. 8 preguntas, no sé cuántas hayas contestado bien. Yo te invito a que, ojalá todas, ojalá que tú seas capaz de contestar, de poner atención. A mí me da muchísimo gusto que luego me mandan videos que ustedes les graban allá a sus niños que están brincando en la sala y contestando y diciendo opción A, opción B, opción C. Me da muchísimo gusto que estos programas los disfruten en familia, que los aprovechen y lo más importante, que cierta información, detalles, números, personas, nombres, se nos quede. Que no seamos cabeza de teflón, pues, que no se le pega nada. Hay mucha gente que va a misa y no se le pega nada. Tiene cabeza de teflón. Que no seamos así, que seamos personas que cuando tú vayas a misa y recuerdes o lean, les toque proclamar el texto que hoy hemos escuchado, inmediatamente tú recuerdes estos detalles para que no se te olvide. Pues gracias por estar conmigo hoy en este programa de Escucha, Recuerda y Contesta. Te pido una vez más, como siempre te lo he pedido, que te suscribas a mi canal, Padre José Antonio Román Baena, en YouTube, en Facebook, igual Padre José Antonio Román Baena, y en TikTok. Que te suscribas, que le des like. Te repito que el 70% de la gente que me ve no se suscribe. Y me da tristeza porque si usted se suscribe, a mí me ayuda. Así es que le pido que si no sabe cómo suscribirse, le pida a un nieto o a un hijo que con un celular busque Padre José Antonio en YouTube, hay una campanita, le dé like, ahí le dé clic y se va a suscribir. Y todos mis videos le van a llegar. Que Dios le bendiga. Nos vemos. Recuerden que un miércoles es
recuerda y gana, y un miércoles es escucha, recuerda y contesta. Bendiciones.